Agosto de Nienhuecten manuscripte la Guerra Civil Española apeñó cerca la brutalidad había alcanzado niveles le descriptivos. En la ciudad occidental de Badajoz, cerca de la frontera con Portugal, cerca de la frontera con Ajenaya Dorado, durante décadas se habló de lo solo en susurros. Se encubrió, se negó. Algunos lo olvidaron, pero nunca fue perdonado por quienes lo conocieron. No fue una batalla, no fue una escaramuza, fue una masacre. Miles de civiles y soldados republicanos fueron reunidos, detenidos y ejecutados sistemáticamente en las calles, en los cuartales, en la plaza de toros de la ciudad, acribillados en aliadas, a veces con ametralladoras, a veces con pistolas, a veces solo por haberlo por el partido equivocado. La masacre de Badajoz fue una de las atrocidades más tempranas y horribles de toda la guerra civil española, y sentó un precedente como el terror se utilizaría como arma, no solo para destruir a la oposición, sino para bruarla de la. Lo que sucedió en Badajoz no fue un error, fue una estrategia. Y para entender la guerra que ciudad vemos comenzar ahí, el verano de 1936 fue como ningún otro en España. Tras el levantamiento militar liderado por Francisco Franco o los generales en julio, el país se fracturó. España no solo se dividió en dos bandos, solo. Vecinos se volvieron contra vecinos, las ciudades se dividieron de la noche a la mañana, una provincia declaraba lealtad a la República, meñara que la signita a solonguitrar de esta Extremadura, la Regondón de Center en que trabajó, se convirtió en un trago inmediato y estratégico para los nacionalistas. Su posición a lo largo de la frontera portuguesa era crucial. Controlarla significaba situar el frente con los territorios controlados por los rebeldes en el sur y el norte. Al frente de las fuerzas nacionalistas, en la regionalista, el co estaba el buen Guiag, que era un oficial condecorado, cercana a Franco y absolutamente despiadado, sus tropas de sus. Lución la legión extranjera, española y los regulares, pero lo que trajeron aumenta a Badajoz no fue suplementa equivalación, fue terror premedital. El objetivo no era solo capturar la ciudad, el emo cantonal del resto de España. La resistencia sería aniquilada. Muchos de agosto, los nacionalistas comenzaron su asalto. Los defensores republicanos en Badajoz, muchos de viejos milicianos mal entrenados y ligeramente amados, en resistencia. Hubo horas de combate, los disparos resonaron por las cal. A este letal soldado nunca estuvo relevante. A la noche, las fuerzas nacionalistas habían atravesado las murallas de las. La batalla por Badajoz había terminado, porque la matanza por comenzaba et la vanguardia al belmo de incorporación el pediado, el pasgó el reda de Amadés en Plus 4, en los días que siguieron a la caída de Badajoz. La ciudad se transformó en un campo de exterminio. Los soldados republicanos que se rindieron no fueron tratados como prisioneros de guerra. Los civiles que habían apoyado a la República, maestros, comerciantes, no fueron perdonados. Cualquiera sospechoso de lealtad a la República o de ideologías de izquierda fue arrestado. Tentos, cuisas, mayes fueron llevados a centros de detención improvisados. Algunos fueron encerrados en sotaños, patios, iglesias, pero el sitio de ejecución más infame fue la plaza de toros de Badajoz. Ali, ultratable noches, se llevarán a cabo ejecución masivas. Las personas eran alaneadas, con los ojos vendados o no, y acribiladas con ametralladoras. Los testigos recordaron más tarde el olor a sangre, los gritos, el estruendo de los disparos resonando en la arena como más pide espectáculo macabro. El para introducir el for personas buenas asesinadas en Badajoz durante esos días. El número exacto probablemente nunca se sabrá. Muchos fueron enterrados en fosas comunes de marca, otros quemados, algunos. Uno de los pocos periodistas extranjeros que logró enterar en la ciudad poco después de la masacre fue el reportero portugués Mario Neves. Sus informes describieron escenas horribles. Montones de cuerpos humo elevándose de las fosas comunes. Neves fue amenazado con ejecución por informar lo que vio.
Pero estaba solo, periodistas franceses y británicos confirmaron relatos similares. Sin embargo, a pesar de la indignación internacional, las matanzas control. Cuando se le preguntó sobre las secuacidades taquesamente por supuesto que los fusilamos. Y hombres que limpre a miz, que levara for prisioneros conmigo a mi columna baraba. Para la masacre no fue lamentable, fue necesaria una táctica militar, un arma psicológica. Y es para el régimen de Franco Fuxuno. Lo que ocurrió en Badajoz no se quede en Badajoz. La noticia de la masacre cruos las fronteras rápidamente hay una advertencia para el mundo. Diarios franceses, británicos y portugueses publicaron testimonios gráficos e impactantes de corresponsales de guerra que entraron a la ciudad penjayes estrecha en las aceras casas vacías. Familias enteras, casas vacías, familias enteras desaparecidas, hayon villas enteras desaparecidas, hayon yescos. De Kipuya de su sucia el mundogo, acción, deverición, Alexandre Pisian el par concentradas, la notorios en mercellos, acañas ceseras, casas vacías enterisesos arbillón, hayon, esperedencia, el portafoel, Carlos el Palestirs. Al real periodista portugués Mario Neves publicó un artículo extremantilo en artículo extremación de Tario de Lisboa. Describí bien de mentelium como se siento como se exunto de personas sen huillos, muchas de ellos civiles. Su real no provenía de rumores, lo vio con sus propios ojos. La repostra internación fue de Horald Bertalmen. En España, sin embargo, el regiato fue comente y tentó. El régimen franquista se movilizó de inmediato para controlar la narrativa. Se declaró que Badajoz avisó liberado del caos. La versión oficial habló de una victoria heroica del Ejército Nacional. No se mencionaron las ejecuciones, no se reconocieron los muertos. El pueblo de Badajoz fue sumido en el mío. Las familias de los ejecutados fueron advertidas. No pregunten, no loren, no recuerden. Hablar podía significar desaparición. El luto, inclusión privado, se con subversiva. Plasguirnebreda, con Luiso, inclusión la zapaz con Luisida, por lugar de cohesión, podía hacer que las autoridades tomaran nota. La plaza de toros del altar de las matanzas más infames volvió a utilizarse para eventos públicos, pero entre los residentes se convirtió en un lugar maldito. Algunos se negaban a pasar cerca, otros, en de voz baja, recordaban los gritos que se escuchaban de sus casi durante las noches del 14 al 16 de agosto. Padre fue asesinado que su padre fue asesinado, Ali, pero sin poder nombrarlo jamás. En las escuelas se enseñó que Badajoz fue salvada del terror rojo. Los libros de texto glorificaban al coronel ya como héroe. Se exaltaba el orden, la disciplina, la unidad. Los muertos, sin embargo, no existían, nunca fueron mencionados, ni en legenicias, ni en aniversarios, ni en discursos oficiales. Durante la dictadura, Badajoz se convirtió en un símbolo del poder absoluto del régimen, un lugar donde se podía reescribir la historia sin consecuencias. Nadie fue juzgado, nadie pidió perdón. El Estado no solo llegó, y sin embargo los recordados sobrevivieron. Dio de las casas en cenas silenciosas, en cartas escondidas en armarios, en historias suciadas a nietos valientes. Las personas recordaban lo que no podían decir en voz alta. El parlava en la noche internimen de la disparos. Recordaban a los vecinos que nunca volvieron. Recordaron quién señalaba y quién apretaba el gatillo. Pero, sobre todo, acordaban el silencio que se les obligó a aguardar. Durante décadas, la masacre de Badajoz fue poco más que un rumor dentro de España. El régimen controló por completo la narrativa. Los testimonios extranjeros fueron atacados de propaganda, los sobrevivientes fueron silenciados y las fosas comunes quedaron intactas, sino por el miedo. No fue sino hasta los años hasta la muerte de la Franco que España comenzó a mirar temidamente a su pasado. Y aún así Badajoz siguió siendo un tema doloroso, incómodo. No se realizaron las investigaciones oficiales.
No hubo disculpas del Estado. La verdad empezó a salir a la luz en fragmentos, historias orales, documentos escondidos o contidos, testimonios locales. Personas que habían sido niños en 1936 contaron cómo vieron filas de prisioneros, camiones llenos de carpos, muros, que décadas comenzado comenzaron a reconstruir listas de víctimas incompletas, no oficiales, a menudo fragmentadas, pero suficientes para empezar a dar nombres a los muertos. Entre ellos había maestros del ferrocarril, y al cual la figura del coronel Guaña seguía señal especial y controvertida. Nancuel era ampliamente conocido como el responsable directo de la masacre. Nunca fue juzgado, fue ascendido. Se convirtió en ministro del aire durante el franquismo. Calles, escuelas y edificios militares llevaron su nombre hasta bien en... Solo tras años de presión social y activismo se eliminaron algunos de esos homenajes, pero para muchas familias fue demillado, guardado. Incluso hoy siguió en locolazán dos fosas comunes. Algunas por arqueólogos profesionales, otras por nietos armados con palas y mapas dibujados a mano, guiados por los susurros de sus magos. El proceso es lento, la financiación escasa y la resistencia política todavía persiste. Pero algo que ha quedado claro, la verdad se negó a morir. Prieto señorega, negada, quien sirada. Pero siempre vivió en historias en Jicatratrigia. Y tan ciudades de Catratria son una ciudad que han recuidada. Por el miedo, hoy la masacre de Badajoz no está ante la Bad, pero está liguios de tras décadas de represión bajo el régimen de Franco. La verdad solo ha comenzado a salir a la luz recientemente. Historiadores locales, egregos forenses y familiares de las víctimas han trabajado incansablemente para localizar fosas comunes, preservar testimonios y desafiar el silencio oficial, y aún así, la ciudad se sigue seguida. Hay quienes insisten en seguir adelante sin mirar atrás. Otros exigen justicia, reconocimiento y memoria. Y entre ellos está una población creada o algo asombra de millo. Personas que crecieron sabiendo que algo ocurrió. La Plaza de Toros, donde tontos fueron ejecutados, han permanece. Hoy alberga conciertos y eventos culturales. Para algunos es solo un edificio más de la ciudad. Para otra es un lugar sagrado. Una fosa común sin lápidas, en un espacio donde padres y hermanos e hijos fueron acribillados bajo el ardiente sol de Augusto. Las calles que alguna vez llevaron el nombre del coronel Yagüe, rebautizadas, pero solo después de años de batallas legales e indignación pública. Aún no existe un monumento nacional para las víctimas a Badajoz. No hay una lista oficial de los muertos. No hay un día de conmemoración promovido por el Estado. Badajoz representa algo más grande que un solo evento. Es el símbolo de un país que aún lucha con su pasado. Un pasado donde los crímenes de guerra no fueron juzgados, sino celebrados. Donde familias enteras desaparecen. Incluso hoy desenterrar la verdad en que era resistencia. Algunos dicen que volver al pasado solo genera división. Pero para quienes predieron a sus abuelos en 1936, la división el legado de Gados no trató logra de lo que sucede cuando a una nación se le enseña a olvidar, cuando se culpa a las víctimas, cuando los hechos se entierran más profundo que los... Sin embargo, las historias sobreviven en Carzas, en recuerdos, en Campodoña no crece nada. Porque incluso si la justicia nunca hubo, la memoria sí.